Y a la hora de comenzar a preparar mi guión, ¿qué hago? ¿Escribo o dibujo? En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo estructurar el contenido, describir los elementos visuales, las interacciones y la navegación en tu guión de cursos de e-learning. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el desarrollo y diseño de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video para que me apoyes. Queda claro que el término guión o storyboard proviene del mundo del cine y la televisión, pero cuando nos referimos a guión gráfico de un curso de e-learning, estamos hablando de la descripción pantalla por pantalla de lo que el usuario va a aprender de forma interactiva a lo largo del curso. El guión determina la secuencia de navegación y presenta el tipo de contenido, por ejemplo, narración lineal o enfoque basado en escenarios. Ahora bien, podemos crear dos tipos de guiones, el guión escrito y el guión visual. El guión visual prácticamente es un híbrido entre el escrito y el visual, pero todo depende del tipo de curso que vayas a desarrollar. El guión gráfico escrito se centra en el contenido del curso, se ajusta perfectamente a los cursos de navegación lineal y es el que prácticamente todos utilizamos. Para que podamos comprender mejor, les muestro esta plantilla, donde claramente pueden ver los elementos que están incluidos, como son nombre del curso, título del módulo, número de pantalla, título de pantalla o título de la sección o lección, el número de lección o sección, texto en pantalla, voz en off, interacciones, descripción gráfica, instrucciones de navegación. Y ahora pasamos al ejemplo. Como pueden ver, aquí tenemos el nombre del curso, el título del módulo, el número de pantalla, el título de pantalla. En la parte de abajo está el texto, tal y como se muestra en la pantalla, porque aquí deben escribir el texto exactamente igual como se va a ver en pantalla. Del otro lado tenemos la narración y aquí en la narración es subrayado algunas frases porque normalmente la voz en off es la que guía un poco al usuario, es la que introduce al usuario y lo llama a aprender. Tiene que ser una voz como un diálogo, sobre todo que ayude a este usuario y que lo incentive a aprender y a interactuar en cada pantalla. Más abajo, como pueden ver, tenemos las interacciones, es decir, se muestra un botón. Del otro lado se describen los elementos gráficos. Esto puede ser opcional, claramente. Y más abajo tenemos una guía de cómo son las instrucciones. Aquí damos las instrucciones de navegación, lo que nos da una guía, ¿no?, de cómo vamos a estructurar y a diseñar cada pantalla. Este segundo ejemplo de guión escrito está más simplificado. Encontramos, como pueden ver, el nombre del curso y se utiliza una convención para identificar el módulo, la lección y la pantalla. Vemos a su vez el texto tal y como se tiene que mostrar en la pantalla, del otro lado la narración, la voz en off y al final las instrucciones de navegación. Porque claramente se puede observar que las instrucciones son bastante precisas. Si el usuario hace clic en una pregunta y le da clic al botón enviar, pues va a pasar a una pantalla determinada. O si selecciona otra respuesta, y al darle al botón enviar va a pasar a otra pantalla. Entonces en este ejemplo las instrucciones de navegación están claramente especificadas. Ahora pasamos al guión gráfico visual. Este guión no se centra únicamente en el contenido, sino también en el diseño, lo cual podemos decir que es la parte más importante de este guión. Se necesita igualmente un poco más de tiempo para crearlo, para diseñarlo, y se ajusta perfectamente a los cursos, por ejemplo, basados en escenarios, de aprendizaje personalizado y de situaciones en tiempo real. Este guión muestra ilustraciones de forma secuencial y normalmente utilizamos o elaboramos este tipo de guiones cuando en nuestro equipo contamos con un diseñador gráfico, porque obviamente la parte visual será creada por él.
Para elaborar el guión gráfico visual, también tenemos que tener en cuenta los elementos de identificación, como son el nombre del curso, el título del módulo, el número de pantalla, el título de pantalla o título y número de sección, lección. También en la parte de abajo pues vamos a incluir el contenido. En el ejemplo vamos a ver mejor cómo incluir este contenido y tenemos que agregar también de igual modo la narración, la voz en off. Y al final del todo, en esta parte o en el guión gráfico visual podría decir que sí es imprescindible agregar las instrucciones de navegación. Y aquí en el ejemplo todo se puede ver de forma más clara. Como lo dije anteriormente, la parte visual del curso ya está especificada desde la creación del guión. Los colores que se van a usar, el tipo de gráfica que se va a usar, el tipo de letra. El guión en este caso ayuda a interpretar de forma inmediata cómo va a lucir el curso y también cómo se va a desarrollar y ayuda al desarrollador a ver claramente cómo lo tiene que desarrollar. Ahora bien, yo particularmente he utilizado una configuración de guión que claramente puede ser adaptada al formato que cada quien desee utilizar. Lo más importante es que integres en el guión los elementos esenciales, por ejemplo, los elementos de identificación que nunca pueden faltar para que puedas crear un curso de calidad. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas utilizar a la hora de elaborar tus guiones. En la cajita de descripción te dejo un vídeo donde claramente explico por qué es necesario elaborar este tipo de guiones antes de comenzar a desarrollar tus cursos de e-learning. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este vídeo.